no se limita a un creyente. Cualquier persona que tenga una fe y se atreve a buscar de Dios para recibir un milagro, lo va a recibir. Lo que tú estás queriendo decir es que Dios puede obrar un milagro a través de una persona que no es cristiana. Sean todos bienvenidos una vez más a su ya acostumbrado programa Podcast de Fe. En esta ocasión, como usted ya acaba de ver en el título, vamos a hablar de un tema que muchas personas se preguntan. Y para hablar de este tema, no lo voy a hacer yo solo, sino que traigo una persona que los que son recurrentes en el canal ya lo conocen. Este varón ha causado estrago en algunos de los videos. Si usted es nuevo, le invito a que entre al canal y vaya a ver los temas que he hablado de este hombre. Si usted se pregunta quién es, voy a permitir que él se presente. Varón, Dios te bendiga. Dios te guarde. Dímelo, ¿cómo tú estás? Líder, estamos bien por la misericordia de Dios, dándole la gloria al Señor por permitirnos estar aquí estrenando esta remodelación de la cabina de Podcast de Fe, y con el deseo de poder ser de bendición para muchos en este momento, con este tema que este muchacho me ha querido involucrar en el día de hoy. Pero estamos más que contentos, más que regocijados, y para mí es un honor y un privilegio estar aquí compartiendo nuevamente con mi hermano Alfredo. Vamos a hablar de los milagros. Vamos a iniciar definiendo la palabra milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro, en pocas palabras, es la intervención de Dios, de lo sobrenatural de Dios, en lo natural del hombre. O sea, la intervención de Dios en el mundo del ser humano, del hombre. O sea, lo sobrenatural en lo natural. Me gustaría escuchar cuál es tu postura en cuanto a este tema. ¿Realmente existe en nuestros tiempos los milagros, las manifestaciones milagrosas? Claro que sí, que existen los milagros. Aunque en estos tiempos se estén viendo muy pocos, existen los milagros. Todavía Dios, la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Así es. O sea que si ha habido un cambio, el cambio no ha venido de Dios, ha venido de parte nuestra. O sea que si algo ha pasado, si algo ha cambiado, no ha sido porque Dios haya cambiado, sino en el tiempo cambiamos nosotros. Ok. Entonces, basándonos en eso, ¿a qué se debe de que tú, por ejemplo, en el pleno siglo XXI, que nosotros tenemos más conocimiento, hemos avanzado más? Porque cuando tú intentas hacer una comparación entre las personas antiguas en el Antiguo Testamento, lo que dice la Biblia, versus nuestra manera de vivir en este momento, hablando de los milagros, ¿por qué en la antigüedad? Eso es mi percepción. ¿Por qué en la antigüedad se veían más manifestaciones milagrosas que en el día de hoy? Te voy a dar mi opinión personal en este asunto, porque yo entiendo que una de las cosas que ha provocado que los milagros cesen en el día de hoy, muchas partes ha sido por falta de fe. Sí, falta de fe, porque la mayoría de gente dice creer, la mayoría de gente dice tener fe, pero tenemos que entender que hay dos tipos de fe. Y es que hay una fe que es una fe salvadora. La fe que te hace creer en un Dios, la fe que te hace creer en Jesús, la fe que te hace abandonar muchas veces tu propio deseo, tu propia concupiscencia para seguir a Cristo, abandonar tu propia fuerza para confiar en el Señor y poder salvarte. Eso es una fe. Bien. Ahora, la fe para efectuar un milagro o una sanidad es una fe totalmente distinta, porque Jesús habló a los discípulos en un momento dado que ellos le preguntaron: Señor, pero que ellos estaban orando por un enfermo que tenía como una epilepsia. Un lunático, y no podía
no podían echarlo fuera. Si no, ellos fueron y señor, ¿qué pasa? No, tenemos rato tratando de echar este demonio. Exactamente. Y no hemos podido. Y no habían podido. Sin embargo, Jesús le dice que es por causa de su incredulidad y que este género no sale si no es con oración. Con ayuno y oración. Y ayuno. Pero sin embargo, mucha gente confunde en este texto creyendo que es el género de la enfermedad. Que es una persona lunática, bueno, que está endemoniado. Este género no sale sino orando y ayunando. Aclare ese tema bien. Yo tengo que aclararlo. Porque todo el tiempo, por ejemplo, que yo tengo en el Evangelio, ese texto se utiliza para decir que la locura es un espíritu interpretando que Jesús dice este género refiriéndose al lunático, no a los discípulos. No. El que usa ese texto pensando que se está refiriendo al tipo de situación que se estaba viviendo en el joven, está equivocado. El asunto es que el género que no sale si no es con oración y ayuno es el género de incredulidad. O sea, mientras más tú oras y ayunas, más tú te acercas a Dios. Así y es. Mientras más cerca tú estás de Dios, más aumenta tu fe. Entonces, cuando la Biblia habla de que tú debes tener una fe y no dudar en tu corazón para poder hacer eso, tú no puedes dudar. Y eso Jesús lo expresó cuando hizo el milagro de cuando maldijo la higuera. Que se secó y ellos se sorprendieron. Y dicen, oye, si ustedes tuvieran fe y creyeran en su corazón y no dudaren, le dijeran a este monte, quítate de ahí y ponte allá, y el monte lo haría. Entonces, para nosotros poder efectuar un milagro o una sanidad, pero espérese, hay algo que quiero aclarar. Dale. Sí, quiero aclarar algo. Que los dones vienen del Espíritu Santo. Claro. Entonces, hay gente que creen que porque tienen el don de sanidad, lo pueden usar cuando ellos quieran. Y como ellos quieran. Tienen que entender que esto es basado conforme al propósito que tenga el Espíritu Santo. Si hay alguien que Dios en ese momento no quiere sanar porque por medio de esa enfermedad hay un plan y hay un propósito, Dios no lo va a sanar. Exacto. Eso es como los discípulos que le dijeron, maestro, pero ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Entonces le dice ahí que el maestro le responde, no es ni que él ni su padre, sino para que el Padre sea glorificado en la vida de él. Aclárame el punto del texto que tocaste. Este género no sale sino con ayuno y oración. Correcto. Cuando él dice este género, ¿a qué género se está refiriendo? El género de incredulidad. O sea que existe un género de incredulidad. De incredulidad. Que oigan esto. Los discípulos en un momento dado le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe. Aumentanos la fe. O sea, lo que le quiero decir, que tu fe puede ser aumentada. Wow. Que tú lo puedes pedir y decirle a Dios que aumente tu fe. Ahora, hay gente que tienen temor de pedirle a Dios que aumenten la fe, porque entienden que cuando están pidiéndole a Dios que aumenten la fe, le están pidiendo a Dios que le envíe situaciones y pruebas. Ay, Dios mío. Porque la fe es práctica. La fe, bueno, hay gente, porque Jesús era una persona muy modesta. Era alguien que no, como que no se daba bombo ni se daba la gloria a él mismo, sino que toda la gloria se la daba al Padre. Y hubieron momentos, porque la mayoría de predicadores y de gente que hoy están efectuando supuestamente el don de sanidad, muchos se están alabando ellos mismos. Se están vanagloriando a sí mismos. Cuidado ahí. Claro, se están vanagloriando a sí mismos y presentándose como personas con un poder extraordinario, con la finalidad de ser más invitados, de ganar, de que lo lleven a campaña, actividades, mientras más gente lo siguen y un sinnúmero de cosas. O sea, buscando su propio beneficio a través de un falso don. Porque no lo tienen, sino que son engañadores. Y por haberse multiplicado ese tipo de maldad de gente que están jugando con el evangelio, con estos dones, porque en un momento dado, tal vez Dios lo usó. Yo mismo he predicado en sitio y he orado por personas que me han testificado que han sido sanadas.
Pero con esto yo no quiero decir que tú tienes que yo el don. tengo el don de sanidad y que cuando yo quiera orar por un enfermo, ese enfermo se va a sanar. Ahora, que eso haya menguado no quiere decir que los milagros hayan desaparecido, hayan cesado. El tema de hoy en día es que es lo que más me preocupa, es que tú ves muchas personas predicando y de repente se le mete un deseo de hacer un milagro y que tiene que hacer un milagro porque si no hay un milagro en la predicación, entonces la predicación no tiene efecto. ¿Por qué que hay esa ansia de que junto con la predicación tiene que surgir un milagro? El sistema lo ha exigido. Sí, y no es desde ahora. A Jesús lo seguía mucha gente por diferentes razones. Claro. A Jesús lo seguía mucha gente, muchos porque le gustaba la forma como él hablaba, como él predicaba. Le gustaba la forma con la autoridad que él expresaba y desglosaba el Antiguo Testamento, desglosaba la palabra con esa autoridad y que enfrentaba al sistema religioso que se estaba viviendo en ese tiempo. Había gente que lo seguían por eso, pero habían otros que lo seguían simplemente ¿por qué? Por las señales que él hacía. Pero fíjate en ese punto, que las señales lo seguían. Exacto. Lamentablemente hoy, en el tema de los milagros, hay muchos milagros que son muy cuestionados. Y muchas señales que lamentablemente tú ves y tú dices, cónchale, pero como que yo sé que Dios lo puede hacer, pero como que ese milagrito del pie más largo y del pie más corto, como que el Espíritu Santo no puede hacer más nada. Ahí hay una chelcha, ahí hay mucha manipulación en cuanto a eso. Incluso hay manipulación, gente haciendo hasta cierto show y drama evangélico que agarrando y echando vino en polvo en una tinaja. Ay, Dios mío. Y le dicen que traigan agua, que vamos a convertir el agua en vino. Y mientras le van echando el agua, se va mezclando con el vino en polvo. Efectuando el primer milagro de Jesús. Exactamente. Entonces, Ay, lo que tenemos es un grupo de mandrake. Pero el mago. Eso es como tú decías, eso es lo que hace acá, por causa del amor de muchos se enfría. Por eso es que mucha gente que identifica eso comienza a decir los milagros no existen porque ven la manipulación que la gente hace para pintar que están haciendo milagros, cuando realmente no lo es. Entonces hay muchas personas que no tienen un don, sino que están obrando bajo, vamos a decir, hasta la hechicería. Porque eso de la magia, eso es hechicería. Que ni hechicería, porque la hechicería por lo regular se operan, que son en un poder maligno, pero espera, eso es truco. Miren, los milagros son tan poderosos, o sea, en el día de hoy existen. No es que te voy a dar un testimonio, ni nada por el estilo, pero sí yo he escuchado de personas aún no creyentes, para que tú veas que no solamente se basa de que no, porque yo soy evangélico y tengo el don de sanidad, sino gente que no conocen de Dios, que no van a una iglesia y han tenido situaciones de enfermedad sin que nadie ore por ellos. Y ellos mismos se han hincado de rodillas y le han pedido a Dios por un milagro y Dios lo ha sanado. Ahora. Espérate. Vamos despacio. Lo que tú estás queriendo decir es que Dios puede obrar un milagro a través de una persona que no es cristiana. Yo lo que quiero decir que una persona no cristiana puede orar a Dios y si tiene fe puede ser sanado. Sí, puede ser. No, porque iba a ir donde la mujer que tenía 12 años del flujo de sangre. Ella era judía. No. Ella le servía al Dios de Israel. No, pero creía que... No, que Jesús... ella escuchó de Jesús y creía que Jesús podía efectuar un milagro en su vida. Y la Biblia dice, claro, que ella había visitado a muchos médicos. Y quién sabe, porque acuérdense que los médicos de antes no eran como los médicos de ahora. Los médicos de antes trabajaban con medicinas naturales y muchos de ellos que hoy en día trabajan con medicinas naturales, o sea, me refiero, lo llaman santeros, lo llaman gente que son... O sea, lo que te quiero decir, sí. Que esas personas, muchos de ellos eran personas que no creían en un Dios y que tal vez le servían al diablo y esta mujer iba buscando ayuda de ellos. Ahora, cuando escuchó de Jesús, dice la Biblia que ella decidió ir y tocar el borde de su manto, lo puso en su mente. Ahora, cuando el milagro es efectuado, ¿qué Jesús le dice? Que yo la sané. Poder ha salido de mí. Él dijo, tu fe. Tu fe, ok. Entonces sí. la fe
no se limita a un creyente. Cualquier persona que tenga una fe dispuesto y se atreve a buscar de Dios para recibir un milagro, lo va a recibir. Entonces, lo que tú me estás queriendo decir es que la fórmula mágica para efectuar un milagro es la fe, creer. Claro. Espérate. Entonces, ¿los demonios pueden hacer milagros? Sí. ¿Los demonios pueden hacer milagros? Oh, pero claro. Ajá. Bueno, pero te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner varón, habla claro aquí, varón, habla claro. Te voy a poner un ejemplo Ay, bíblico. Dios mío. Ok, ¿qué Dios le dio a Moisés? Una vara. Ok, cuando él se presentó delante de Faraón, que soltó la vara como señal de que Dios le había hablado para tratar de convencer al Faraón de que él había venido de parte de Dios, él suelta la vara. Pero cuando suelta la vara se convierte ¿en qué? Una serpiente. En una serpiente. ¿Y qué hicieron los magos de Faraón? Oh. No hicieron lo mismo. Claro. Convirtieron. Entonces, la única diferencia es que la serpiente de Moisés se la comió. Ok, pero está bien. Pero el asunto es que ellos también son capaces de imitar un milagro. O sea, hay personas que... mi abuela... Vuelvo y la menciono, que en otro caso hablé de ella. Sí. Mi abuela practicaba la hechicería. O sea, ella le llamaba magia blanca. Porque ella tenía su altar, su cosa, y había gente que se consultaban con ella. Pero escuché de una situación de una muchacha que ella la llevaban al médico, a la clínica, a todos los lados, y no encontraban su situación, pero la muchacha no tenía conciencia. Respiraba, pero no hablaba, no es nada, como una persona que está en un estado de coma, pero no le encontraban nada. Resulta que mi abuela le dice: yo tengo un lugar que lo podemos llevar, y lo llevan a un papá bocó que vivía en Boca Chica. Ay. Un haitiano. Señor, reprenda el diablo. Cuando lo llevan allá, la persona, me comentó mi tío, y mi abuela también me dio ese testimonio antes de fallecer, estaba masticando vidrio, comiendo vidrio, en un plato comiendo vidrio. Wow. Y cuando ellos entraron al lugar, no tuvieron que decirle sus nombres, ya él lo sabía. Wow. Entonces, ¿qué él le dice? A esa muchacha la vendieron, porque ella era como de la calle, de la mala vida, y parece que alguna trampa le hizo a alguien, y cuando viene a ver a un haitiano o algo por el estilo, y lo vendieron, porque dicen que lo vendieron en Haití. La vendieron en Haití. Pero él dice: yo te la curo, tienes que darme 10,000 pesos, yo te la recupero. La persona nada más tenían 5,000 y le dijeron: te vamos a dar 5 adelante. Y le dijo: no hay problema. La muchacha volvió en sí. Para la familia, ¿qué fue eso? Fue un milagro. Claro. ¿Pero efectuado por quién? No por Satanás y sus secuaces. Y le dijo: me deben 5,000 y si no me lo pagan le va a venir algo peor. Ay. O sea, lo que te quiero decir es que también el enemigo puede imitar y efectuar ciertas sanidades y que no vienen directamente de Dios. Eso es así. Sabemos que a mí, por ejemplo, un compañero de trabajo me contó una historia similar, que una persona que él conoce, ella fue donde un brujo, y fue donde el brujo porque el marido se había ido de la casa y ella quería que regresara. Y cuando llega allá, ya ella no quería que regresara. Y ella lo que quería era, como que se dio cuenta de algo en el camino, y ella lo que quería era eliminarlo del medio. El tipo estaba lejos, estaba para el campo, para allá. Y cuando le mira, fulano de tal, yo quiero matarlo. Y cuando me dice él que el tipo le dice: ven, dame la prenda, porque era con una prenda, dame la prenda, dame su nombre, y pam, y hace algo ahí, tú sabes, de esas cosas que ellos hacen. Y cuando le dice él, ya el trabajo empezó. Después que empiece, no hay vuelta atrás. Y cuando le dice: va a tener un accidente. Y cuando ahí mismito, según él me dice, la llaman a ella y le dice: mira, fulano tuvo un accidente aquí en el campo, que sí o qué. Y él mismo le dice ahí: dime qué hago. ¿Lo termino de o lo dejo vivo? A ella diciéndole el brujo. Y ella le dijo: termina el trabajo. Y ella le cerró. Y como a los 5 minutos llamaron: ya no venga, que el tipo murió. O sea, que realmente, así como tú dices, esas personas tienen el poder para hacer esas cosas. Así mismo es. Pero entonces, ¿por qué por lo regular se entiende que la definición de milagros, por su defecto, porque milagros es
una intervención sobrenatural en lo natural. Pero no se atribuye solamente que a Dios. No, es que no necesariamente tiene que venir por ahí. Porque no podemos ignorar que también Satanás tiene poder. O sea, no podemos ignorar eso. Claro, claro. Ahora, un poder oscuro que muchas veces lo hace para dañar y para comprometer, porque solamente, o sea, no solamente podemos, un milagro puede ser en todas áreas. No solamente tiene que ser en el área de salud, en que si tú te falta un pie, te va a crecer otro pie. O sea, no necesariamente tiene que verse por ahí. También hay milagros de finanzas. Tú sabes la gente que se están volviendo locos, que no tienen a nadie, que tienen situaciones de deuda, que están envueltos, que están a punto de quitarse la vida. Y porque no encuentran qué hacer, no encuentran solución, no tienen a nadie que lo ayude. Pero sin embargo se han hincado delante de Dios y han puesto su fe delante de Dios. En vez de agarrar una pistola y matarse o tirarse de un puente, se han rendido ante Dios. Y tú sabes qué Dios ha hecho. Ha abierto puertas que hoy en día ellos dicen, mira, yo salí, yo prosperé y salí de los problemas. No sé cómo. Una intervención de lo sobrenatural en lo natural. Así es. Pero también el diablo hace pacto con gente para darle riqueza. Sí, eso es. ¿Cuántas personas no bautizan sus negocios con gente? Con pacto de sangre. Claro, pacto de sangre. Agarran, mira, fulano que se desapareció, que no lo encuentra nadie. De momento, alguien lo mató. Bueno, y hizo un sacrificio para... ¿Tú entiendes? O sea, y cuando viene a ver hombres de Dios, dice, no, yo quiero... aquí hay que hacer un pacto, pero al que hay que matar para este pacto, para que esto funcione, tiene que ser un hombre de Dios, no cualquiera. Ay, Dios mío. O sea, suceden cosas. Claro, porque depende el grado del sacrificio, va a ser el grado de tu bendición. Y eso es lo que pasa que con Satanás. Que Satanás te pide algo a cambio para bendecirte. En cambio, Dios no te pide nada porque Dios no necesita nada de ti. Sin embargo, Dios lo hace por su amor y su misericordia. Porque Él se complace en el bien. Así es. Por eso dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos, exacto. ¿cuánto más yo? Así es. Mira, hablando de los milagros, hemos hablado muchas vertientes de los milagros, los demonios y los milagros. Señores, esto está potente aquí, esto está potente, que los demonios hacen milagros. Esto es algo nuevo. Pero sepa bien que lo que estamos diciendo es que ellos hacen intervenciones sobrenaturales y por ende eso se llama milagro, pero no se puede comparar. Exactamente. Porque ellos lo hacen, sus intervenciones son sobrenaturales, pero para el mal, de manera negativa, para dañar. Pero las intervenciones que hace Dios es para bendecir y traer cosas nuevas a la vida de las personas que le creen y que le sirven. Ahora, son dañinas porque es que traen consecuencias. Sí, claro, consecuencias negativas. Negativas. Ningún milagro que Dios haya hecho en ningún momento trajo ninguna repercusiones negativas. Todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Y eso es lo que, por ejemplo, hay gente que hace pacto con el diablo buscando eso. Buscando que que algo sobrenatural venga sobre sus vidas, porque son personas que están en cierta situación y dicen, no, pero yo quiero esto, pero Satanás viene y te pide un hijo, te pide, oye, son cosas que tú dices, claro, por Dios mío, claro. Pero hay gente capaz de dárselo, peor que el diablo son eso. Sí, pues el diablo le queda corto a una gente así. El que es capaz de dar un hijo, pero muchacho. Varón, mira, tú sabes que a menudo la palabra milagro se ve cualquierizada, porque la palabra milagro es para mí algo muy sagrado, porque es algo sobrenatural y es algo que no pertenece a nuestra instancia natural. Por lo regular, personas dicen, es un milagro que yo haya visto el día, es un milagro que un niño haya nacido. Realmente la persona podría decir que eso es un milagro. Bueno, el hecho de despertar, la gente dice que cada vez que tú duermes, en realidad, por eso es que dicen que cada día muero. O sea, porque cada vez que tú duermes es como muerto. Okay. Y el despertar es algo que nosotros debemos agradecer, pero dentro de nuestro mundo es natural. Exacto. O sea, es natural que nosotros durmamos y despertemos. Ahora, uno sí debe ser agradecido. ¿Por qué? Porque esa suerte de despertar no le tocó a todo el mundo. Así es. Porque hay personas que en el proceso se mueren, que se acuestan a dormir y no abren los ojos más nunca. Entonces nosotros sí debemos ser agradecidos, pero no cuenta como un milagro,
porque eso está dentro de lo natural. Dentro del paradigma natural. No es sobrenatural. No hay una intervención sobrenatural para que tú despiertes. Ahora, de que haya un propósito de que todavía tú sigas vivo, claro. Eso sí, y debemos agradecer porque no sabemos ni el día ni la hora. Es el punto, ser 100% agradecido de que dentro de tantos millones de personas que hay en el mundo, hay un porcentaje de personas que no ven el amanecer. Entonces, dentro de su proceso natural, mueren. Sí. Ahora, tú y yo, que despertamos el día a día, agradecerle a Dios cada día porque despertamos y vemos su amanecer. Porque no todo el mundo tiene ese privilegio de que cuando abre los ojos o está en el infierno, bueno, es otro tema de que si cuando se muere van al infierno. Hay que hablar ese tema. Pero sí, realmente si lo vemos como un milagro, lo cualquierizamos entonces. Sí, exactamente. O sea, hacemos que el milagro se vea como tan sencillo. Realmente los milagros no tienen una explicación científica porque los milagros rompen con las leyes naturales. Entonces, por eso es que la ciencia y los milagros no van acorde. ¿Por qué? Porque científicamente, cuando sucede un milagro, no se puede demostrar. Entonces, por eso es que la mayoría de científicos no creen en los milagros y han dicho que lo que la Biblia menciona como milagros son mitología y han tratado de dar a entender de que eso es un mito, que no es real. ¿Por qué? Porque no se puede demostrar científicamente. Ok, pero entonces el milagro de la vida, del nacer, de que el niño háblame de eso. Ahí es que tú quieres, ahí es que tú quieres involucrarme. No, involucrarme, no. Vamos a hablar de eso. No, realmente se pudiera, si decimos que es un milagro, en verdad, te voy a dar la razón. Te voy a dar la razón, que en estos días tocamos ese tema y te voy a dar la razón. ¿Saben por qué? Porque realmente el nacer es un proceso natural. Proceso natural. Eso es normal. De que la persona, bueno, después que cae ahí, ahora muchos no caen. Exacto. Y de que hay 40 millones de posibilidades de que otro haya sido que entrara en el útero. Exacto. Bueno, en verdad existió y que fuiste tú, gloria a Dios. Sí es. Pero realmente el nacimiento es un proceso natural. Ahora, de que Dios interviene, dependiendo del plan y el propósito que Dios tenga. Claro. Porque hay personas que no nacen. Dios lo permitió así. Dios quiso así. Pero hay gente, incluso mujeres que han intentado abortar y el niño nace o la niña y han intentado, se tomaron algo para abortar y no abortaron. Ahí yo creo y no que murió. Sí, que ahí... Entonces, ahí, si tú tratas de matar a alguien y de momento ese alguien no muere, yo entiendo que hay una intervención. Hay una intervención divina, que eso claro. Es sobrenatural. Claro, claro. ¿Tú entiendes? Es sobrenatural porque realmente te dieron un veneno para que tú murieras y no moriste. Entonces, esto es sobrenatural. Hay una intervención de Dios en esa situación. Y hay muchas personas que nos están escuchando hoy que son un milagro. Que tal vez no fueron planificados y que sus madres lo tuvo muy joven y en cualquier momento dado quiso darle para afuera eso. Pero en ese momento tal vez encontraron a alguien o una madre que le dijo, no aborte, vamos a echar para adelante, aunque el hombre sea malo, vamos a echar para adelante. También ahí hay un milagro, porque hay una intervención. Tal vez esa madre fue usada por Dios para que esa muchacha no cometa un error de abortar a ese niño, a ese bebé que tiene dentro. Sí. O sea pero en el nacimiento en sí no podemos decir que hay un milagro porque es un proceso natural. No, Dios hizo que la semilla dé fruto. Así es. No, me siento bien que tú estés de acuerdo conmigo. No, porque verdad, hablamos ese tema y tú estabas negado. Dije, no. ¿Qué sé yo qué? Realmente te doy la razón, pues yo luego lo analicé y realmente si es con la definición de milagro. Claro. ¿Te ves? Ahora sí tiene una connotación por encima de lo natural, que es un proceso muy complicado, muy complejo, y que no todo el mundo pasa ese proceso de gestación. O sea que... Sí, ¿no? Y que, por ejemplo, uno no se pregunta cómo se le entra el agua al coco, pero se le entra el agua. Sí. Claro.
El coco. Yo creo o sea, que, bueno, no vamos a hablar de eso. No, pero es que lo que te estoy diciendo. O sea, porque es un proceso natural. Uno no pregunta eso. Cómo una semilla de mango crece y luego se Exacto, multiplican los exacto. mangos. Como una semilla, que no es una manzana que usted está sembrando, sino una semillita, y de momento crece una mata de manzana. Sí. ¿Te entiendes? O sea, que un grano de maíz y de momento usted ve. Entonces, volviendo un poco o retrocediendo un poco, el tema de que Jesús dijo, cosas mayores harán ustedes en mi nombre. ¿Por qué esas cosas mayores no se están efectuando? O cuando Jesús dijo cosas mayores, ¿a qué se está refiriendo? Porque obviamente Jesús le dijo eso a los discípulos y vemos que en el tiempo de los discípulos, Pedro, con la sombra de Pedro se sanaba. Ah, bueno. Habían cosas que estaban sucediendo. Entonces, Ok. ¿eso solamente fue para los discípulos o realmente nosotros no estamos dentro de esa promesa o simplemente nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para cumplir eso que Jesús dijo? No, porque no solamente fue para los discípulos. Eso aplica a nosotros. Pero entonces, pero ¿por qué no, nosotros no estamos no, viendo no. esos milagros tan magníficos? No lo estamos viendo ahora. Pero después de los apóstoles, hubieron hombres de Dios que están en la historia como que se llaman generales de Dios, que fueron hombres que efectuaron milagros. Por ejemplo, el avivamiento en la Es calle, un libro, en la Generales calle de Dios, Azusa. no es que Está la- bien. Pero por ejemplo, el avivamiento de la que surgió en la calle Azusa, Azusa. que de momento, mientras los demás predicaban, se armaban fuegos literales, unos fuegos literales que llamaban a los bomberos, y los bomberos iban a apagar ese fuego, y mientras intentaban apagar el fuego no se apagaba. Y sin embargo, habían gente de esos bomberos que aceptaron a Cristo. O sea, hombres que mientras predicaban, de momento alguien dice, está establecido de que el hombre muera una sola vez y luego el juicio, y que caiga uno muerto ahí. Hombres que resucitaron otros muertos a través de su oración. O sea, lo que te quiero decir, de que no solamente los discípulos efectuaron milagros. Ahora, una cosa es sanidad y otra cosa son los milagros. ¿Tú entiendes? Porque una sanidad, una gente que tenga un dolor de cabeza, una fiebre, pues se puede sanar tomándose una pastilla con fe. Claro, claro. ¿Tú entiendes? Pero ahora, ese tipo de milagro, de que un muerto resucite, esas son cosas que científicamente, bueno, la gente dice que, o sea, se dan explicaciones de que si una persona muere hay que darle por lo menos 24 horas, porque dicen que el espíritu anda desandando y de momento ese espíritu puede entrar nuevamente y ha sucedido. Por eso es que dicen que hay que darle ese tiempo a las personas cuando fallecen, Sí. por lo menos 24 horas. Exacto. Porque de momento hay documentales que yo he visto de gente que supuestamente han vuelto a la vida, o que cuando lo van a enterrar y que se mueve el muerto en la En caja. la caja, sí, sí. Y un sinnúmero de cosas. Pero yo creo en los milagros y en la resurrección de los muertos también. Varón, entonces ya para ir descendiendo, terminando este tema, en definitiva, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué necesitamos nosotros hacer para comenzar a ver esas manifestaciones como antes? ¿O hay oportunidad de ver el milagro como se veía antes? ¿O será que también el deseo de cuando hacemos milagro lo hacemos para nuestra gloria? Lo hacemos no para la gloria de Dios, sino para que vean, Alfredo hace milagros. Y que cuando yo me paro ahí lo hago para que la gente vea que hay un don en mí. ¿Qué es de todo eso? ¿Qué es lo que está deteniendo el tema de los milagros? ¿Y qué podemos hacer para volver a ver eso? Si es que lo volveremos a ver. ¿Tú sabes qué es lo que me duele de todo esto? Que yo no te puedo señalar uno ahora mismo. ¿Un qué? Un hombre de Dios que esté haciendo milagros. No, espérate. Hay gente que hace milagros. Yo no conozco el nombre de ese joven, pero hay un joven que yo lo he visto en Facebook, que ese muchacho, él, no milagros, pero Dios le habla a él, o es lo que yo percibo. Por ejemplo, él llama a cualquier gente del público y comienza a decirle, miren, en tal fecha esto y aquello, y eso son cosas que no todo el mundo lo puede hacer. Hay personas que, por ejemplo, en mi iglesia, recientemente, sucedió un milagro a través de mi pastor, que le sanó el ojo a un niño. No sé, todo el mundo no lo sabe eso, pero eso sucedió. Entonces,
Los milagros sí están fluyendo. Lo que pasa es que casi mente no se ven al nivel que, vamos a decir, tú hablabas de Moisés y la vara, Moisés y el mal, Jesús y el vino, Jesús donde quiera que ibas, levántate, sánate, ya tú estás viendo, camina. Hoy en día nada más se ve prédica y canto, esas manifestaciones milagrosas casi no se ven. Y se oran. Pero no podemos decir que por eso que no existen. Y se oran porque se llaman mucho a los enfermos para orar por ellos. Claro. Lo que yo te digo, me he movido en muchas actividades con hombres que supuestamente Dios lo está utilizando en cuanto a las sanidades. Y me da lástima decir que cuando yo veo personas que la traen desde lejos, en sillas de ruedas, personas con muletas, traen personas que tienen autismo, traen niños con grandes dificultades y se van igual. Wow. Y se van igual. De personas que dicen que te, tienen el don. Yo te voy a decir algo. Yo me sorprendí una vez que Cash Luna vino aquí. La primera vez que vino, yo vi algo sobrenatural en una actividad. ¿De Cash Luna? Sí. Cash Luna, Sí, ese hombre es exageradamente criticado. Es muy criticado, pero al principio de su ministerio, cuando lo invitaron una vez aquí, yo tuve la oportunidad de participar en una de sus actividades y yo vi cosas muy sobrenaturales que sucedieron en ese lugar. Wow. De gente que estaba muy retirada de él. O sea, tú me dices a mí que si son gente que están cerca, que están ahí mismo, pero personas que estaban en edificios, en gradas, en lugares lejos, caían y recibían sus milagros, sus sanidades. ¿Te entiendes? O sea, que yo pude manifestar eso. Una vez, sí, por ahí por el Primaveral en Villamella, vi a un predicador, no recuerdo el nombre de ese predicador, porque hace más de 20 años, vi como a un muchacho que estaba en una silla de ruedas, le dijo que se levantara y el joven se levantó y caminó. Wow. Esa fue una de las cosas que me hizo a mí empezar a buscar de Dios para buscar ese don. Ese don, porque yo ahí fue que pude ver realmente que los milagros existen. O sea, yo no te lo estoy diciendo porque la Biblia lo diga, sino porque aparte de que la Biblia lo dice, yo lo he visto manifestado. Así es. ¿Entiendes? He visto los milagros manifestados. También he visto los milagros de Dios en mi vida. No tal vez en una sanidad, pero a mí me subió el azúcar a 800. Y que una cosa que yo digo, eso es para matar a una gente. Y sin embargo yo tenía casi un mes en esa situación. Pero aquí estoy. ¿Entiendes? Así es. O sea, ¿por qué? Porque yo creo en que hay un Dios que cuida, que sana, claro, que interviene en el mundo natural de los hombres. Entonces, en el día de hoy, nosotros no estamos viendo los milagros porque la mayoría de gente ya estamos concentrados en otra cosa. Sí. Estamos muy entretenidas y estamos poniendo nuestra mirada donde no la debemos poner. Ya en vez de nosotros acercarnos a Dios y buscar a Dios sinceramente, lo que estamos tratando de acercarnos a Dios para ser prosperados y bendecidos. No para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Varón, tú tocaste un tema terrible. Es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tocaste un tema terrible, varón. Yo creo que esa es una de las razones por la cual se está coartando el mover de Dios. Porque, por ejemplo, un hombre tiene un don, un tipo tiene un don de milagro y lo invita. Y el tipo, si no me dan $4,000 y esto y aquello, no voy. Y hay un paquetón de gente que puede recibir lo que él tiene de parte de Dios. Pero porque no hay dinero por el medio, no voy. Oye, tarifa. Eso es un tema delicado porque también está bien, la gente tiene que, tú sabes. Está bien, manito, pero el deseo del dinero, yo creo que ha coartado mucho el mover de Dios. Está bien, tú dirás, ok, pero dime tú, que da $1,000,000 a una gente, di que para que venga a predicar 3 días. $1,000,000 una gente para que venga a predicarte 3 días. No, pero ¿a quién? ¿De quién es que tú estás hablando? No, yo no tengo que mencionar. No, pero espérate, porque no $1,000,000 por 3 días de predica. Y lo coticé yo mismo. ¿Cómo va a ser? Lo coticé yo mismo y cuando eso. No, yo voy a dejar todo y me voy a poner. Y cuando eso no estaba
Porque dice, no, que yo tengo un ministerio que tiene 40 personas y a esas 40 personas tú tienes que pagarle el pasaje, pagarle hoteles, pagarle comida, pagarle todo. Aparte del $1,000,000. Y más tú montar. Que el $1,000,000 es limpio. No, varón, tú tienes que decirme, aunque sea detrás de cámara, no. de quién es que tú estás hablando. Bueno, detrás de cámara yo te lo digo. Sí, Yo no tengo porque problema. dilo en la cámara. No, es que no. Es que la persona que es una persona bastante... Muy reconocida. muy conocida, tiene muchos seguidores, mucha gente. Alguien que yo realmente lo aprecio, pero no veo factible el hecho de que para que tú puedas bendecir a alguien, haya una persona que tenés que pagar tanto dinero. Jesús era la persona más importante que pisó la tierra y se movía de pueblo en pueblo. Así es. Predicando la palabra. Y yo no Así recuerdo es. que en algún momento dado él haya dicho, mira, si no me dan Si tanto, no me dan- yo no hago milagro aquí, yo no predico. En el único sitio que él no hizo milagro fue en su propia ciudad, y fue por la incredulidad de la gente. Sí, yo lo... O sea que realmente yo no veo bien el hecho. Sí, cobra tus gastos y tus necesidades, no hay Sí, pero problema. Pero un monto tan exagerado que tú sabes que una Cónchale, iglesia 1,000,000. no lo va, tiene que ser concilio millonario. Cada vez que lo invitan aquí, Pero- busca que son concilios. Pero ni el superintendente de banco Grande gana liga. tanto. Wow. ¿Me Varón, entiendes? hemos hablado mucho de los milagros, ya que estamos, ya hace rato que estamos pasados. Sí, pero espérate. Gracias a Dios que el que está ahí le está gustando. Pero- Y él ya yo vi que él le dio like. Y si no le diste like, dale like, por favor. Pero Suscríbete. espérate. Suscríbete. Yo- Si este contenido que hemos grabado te ha gustado, suscríbete. Dale like. Y si tú tienes algo que decir en cuanto a los milagros, algo que te pasó, o algún comentario que tú crees que pueda aportar a este tema, o algún tema que tú entiendes que nosotros podemos tocar, déjalo en los comentarios. Para que nosotros podamos seguir trayendo temas de edificaciones para ti y para los tuyos. Pero espérate, me llegó algo. Me llegó. Pues este video va a durar ahí. ¿Y cuánto es? Es que fue que me llegó algo. Dale. Y es que nos estamos concentrando mucho en el milagro físico. Pero también tenemos que entender que hay una sanidad mucho más importante y más interesante para Dios, Wow. que es la sanidad del alma. La sanidad de la enfermedad más grande Yo quiero vino sobre la tierra. Quiero que hablemos sobre un tema sobre eso, la sanidad del alma, cómo sanar. Bueno, porque hay muchas personas que se enfocan en estar estable económicamente, pero a nivel espiritual y su alma está desequilibrada. Exactamente. Entonces, en estos tiempos necesitamos más personas equilibradas emocional y espiritualmente que económicamente. Y que el texto bíblico de Isaías 53, versículo 5, cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó nuestros dolores, Sí. que Él, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, y Él. por sus llagas fuimos nosotros curados. Y esa palabra de sanados es la palabra Rafa. O sea que en el caso que se está explicando es una sanidad espiritual. O sea, no se refiere, nosotros lo aplicamos cuando estamos por tu llaga, fuimos nosotros curados y oramos por la gente, pero realmente es una sanidad espiritual que Cristo llevó en la cruz. Sí. Que cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú por fe tú recibes la salvación, pero también recibes la sanidad, pero la sanidad del alma. Así es. Porque si tú mueres enfermo, entonces tú moriste en pecado. Así es. ¿Por qué? Porque Él llevó, por medio de la cruz, por medio de su sacrificio, Él llevó tu enfermedad y tú sigues enfermo. Eso significa que tu fe no fue suficiente. Así es. No se trata de eso, es que la sanidad que se refiere aquí es una sanidad espiritual. Dios te ha sanado de todos tus pecados, de todas tus transgresiones. Nosotros somos una humanidad caída, que por medio de esa caída entró el pecado y entró todas las enfermedades habidas y por haber. Y para terminar te voy a decir que va a llegar un momento en que esa dolencia que tú tienes, en que esa enfermedad que tú estás enfrentando, en que esa situación que tú estás ahora en cama, que tú dices, Dios mío,
¿cuándo es que va a llegar mi día? ¿Cuándo es que va a llegar mi hora? Yo te quiero decir algo, que va a llegar un momento. Hay un lugar donde esa enfermedad no existe, donde ya tú no vas a tener más dolor, donde no vas a tener más sufrimiento. Hay una promesa de parte de Dios en aquel lugar donde ya vamos a ser libres de la opresión del pecado y todas sus consecuencias, y que es en la eternidad que Cristo nos promete a través de reconciliarnos y acercarnos a Dios. Amén. O sea, lo que te quiero decir, acércate a Dios. Hay enfermedades que vienen a veces por tu falta de perdón. Trata de perdonar y estar en paz. Prepara tu casa, límpiate por dentro, y cuando te limpie por dentro va a venir una limpieza también por fuera. Amén, amén. Wow, varón, pero tú terminaste en lo más alto. Miren, mis hermanos, ya para terminar el tema de los milagros, el varón ha dicho desde el principio que sí cree que existen los milagros en estos tiempos. Yo concateno con él y sé que también existen los milagros. No permitamos que muchas cosas que pasan, que muchas personas que por falta de responsabilidad espiritual y responsabilidad con el evangelio, por querer estar en la palestra, por ser famoso, hacen cosas que no son reales. No permitamos que eso mate nuestra fe. Que los milagros que suceden realmente, nosotros no, por cosas que hacen otros que son falsos, nosotros los milagros verdaderos estemos tildándolos como que son falsos. Así es que en estos tiempos sí existen los milagros. Hay que buscarlos, hay que identificarlos, hay que ver bien, pero aún Dios sigue obrando en su pueblo y en su gente. Así es que Dios me le bendiga, Dios le guarde, siga suscribiéndose, dele like, comparta y coméntenos en los comentarios, valga la redundancia, qué le pareció el tema, y si algo que tiene que aportar que nosotros no lo tocamos, déjenlo en los comentarios. Esto fue Podcast de Fe.